Continuamos. Raqueliña. ¿Perdón? No te oí. Axilar. A partir de los 2-3 meses rectal. ¿Vale? Bien. Aquellas, muy bien. Muy bien. Muy bien. Puede que sean más difíciles porque tienden a ser muchísimo más profundas con respecto a los adultos. ¿Vale? La povidona 6 meses, yo tengo entendido hasta los 2 años. 6 meses es la recomendación estándar. ¿Vale? Los problemas de hipotiroidismo que se pueden producir como consecuencia de la administración de povidona, porque claro, cuando tú das yodo, el tiroides empieza a absorber. Pero el problema está en que la piel del niño es tan fina que puede absorber la povidona. En cuanto ya se hace mayor, se engruesa, ya es más difícil que la absorba. ¿Entiendes? Los pediatras no lo recomiendan. Ya, pero la recomendación estándar son 6 meses. Sí, no, perdona. ¿Y la anterior, la de la venoclisis en la cabeza? ¿Eso por qué? Sencillamente, está hablando más de un recién nacido que de un lactante. En el lactante en realidad se pueden coger todas las venas. Pero en un recién nacido, normalmente, las primeras 12 horas, las venas pueden estar colapsadas por la situación del cambio de la circulación fetal. Y entonces, la única que va a tener un volumen suficiente para ser tocada y es suficientemente superficial son las venas de la frente, en el centro o de los laterales. ¿Entiendes? Aquí probablemente el que hizo la pregunta debería haber eliminado un lactante. Pero eso es porque se palpa mejor, o sea, no es por Claro, nada. O sea, porque si tú la piensas, coges en un el niño en las brazo, primeras 12 horas tiene que estar cambiando los circuitos del corazón. Por lo tanto, va a tener una circulación lenta, con una hipotensión muy clara. Y cuando la hipotensión es clara, normalmente las venas que están en las extremidades se ocultan. ¿Entiendes? Y automáticamente te va a ser difícil encontrarlas, o te va a ser difícil pinchar la vena sin tocar la arteria. ¿Vale? Entonces, en este caso, en el recién nacido, es mucho más fácil coger un catéter epicutáneo que te permite tomar varias muestras diferentes y colocarlo en la cabeza. ¿Entiendes? Pero no fuera de la etapa neonatal. Yo ahí no hubiese puesto la cara. ¿Vale? Luego hay gente que va a los brazos. Chema, en la UCI nunca pinchamos en la cabeza. Ya lo sé, pero la recomendación Como es una último pregunta de recurso, examen. si no hay Esto es otro- una pregunta de examen. ¿Y esta es la Real. verdadera? La Sí. teoría, la práctica no tiene. Eso yo no te puedo negar que hay cosas que no hacemos. También te digo que hay protocolos de UCI en Pontevedra que están obsoletos. No es de Pontevedra, y ese hospital es un hospital. Bien. Normalmente en la cabeza es una zona que no es recomendable porque tiene la cercanía del pelo, porque tiene una infecciosidad alta, pero en los niños se considera que sí. ¿Entiendes? Bien. ¿Mi reina? Tarda 3 segundos exactamente. Acordaros que es un termómetro de radiación infrarroja. ¿Vale? Es el que más rápido coge. Esta es absolutamente brana.
¿En él? No te oigo. Deltoides. No, vasto externo. vasto externo. En el muslo. Sí. ¿Vale? Puedes discutir si es 2 años, si es menos de 2 años o 2 años y medio. Pero en niños pequeños siempre es en la pierna. La 4. Sacarosa. ¿Vale? La 2. Protección ocular. ¿Vale? Alpe, la 3. El alto riesgo, saber que la ambliopía es la primera causa de ceguera en gente joven en Europa. ¿Vale? El cerebro anula la visión de un ojo porque la visión de los 2 ojos no es exactamente igual. ¿Vale? Bien. Test de Adams es colocarte así para ver si se normaliza una escoliosis. ¿Entiendes? Es una prueba que se hace entre los 12 y los 14 años, que tú al colocarte en esa postura, la escoliosis postural desaparece y solo permanece la escoliosis estructural. Te colocan las manos en los hombros y comprueban que están simétricas. Si tú tienes una escoliosis, una mano estará colocada en distinta posición que la otra. ¿A todos los niños se les realiza esa prueba? ¿A esa edad? Deberíamos hacerlo en todos los niños, porque la proporción de escoliosis postural es del 40%. ¿A qué se debe? Escoliosis postural es el niño, por culpa de la televisión, por culpa de las posturas que adopta, se tuerce, Ah, ¿entiendes? Pero no es una escoliosis que haya producido deformidad ósea. La escoliosis anatómica, en cambio, es una enfermedad de origen desconocido, donde las tracciones musculares rotan los discos vertebrales. Entonces te encuentras las espinas, las apófisis espinosas en varias direcciones. Como siga rotando, puede llegar a lesionar la médula, pero solo lo hace en casos excepcionales y es cuando le ponemos los hierritos. en el caso de dar positivos. Claro, pero si lo si tienes, tú le aquí, pones tú imagínate que tú me pones las manos aquí, ¿no? En los hombros. Sí, sí. Si yo tengo jova, Sí. tendría que estar así, pero esto no es una posición natural. La persona, cuando lo pones así, normaliza las escoliosis posturales. ¿Entendéis? Entonces, ¿cuál es el tratamiento en el caso de que sí de edad tiene escoliosis? Hierritos, ponerle, ¿cómo se llama? Prótesis, corsés. No corsés, vale. ¿Vale? Porque no, a veces operaciones, pero eso se tiene que objetivar una lesión determinada. Ok. ¿Vale? Bien. ¿Mi reina? La segunda. La bilirrubina que sale directamente de la destrucción de los glóbulos rojos es la bilirrubina no conjugada o indirecta. Y esa es la mayoritaria en los primeros días de vida, porque el hígado es inmaduro y no capta suficiente bilirrubina. La bilirrubina directa es la que se produce en enfermedades hepáticas. La conjuga no sale al aparato digestivo y entonces te la lanza sangre. También puede proceder de una absorción masiva de bilirrubina por tubo digestivo. ¿Entendido? La bilirrubina indirecta es la que provoca el kernicterus. La directa no hace nada. ¿Vale? Solo te pone amarillo. La 2. ¿Vale? La menarquia no detiene el crecimiento. ¿Vale? Aunque hay que reconocer que es fácil que no crezca más. ¿Vale? Porque las mujeres, la menarquia, 1 o 2 años más tarde se detiene el crecimiento por culpa de la normalización hormonal. Los hombres, como tenemos lo que se llama adrenarquia más tardía, producimos hormonas más tarde, por eso crecemos más. ¿Vale? ¿Te acuerdas? Lo primero es que, ¿qué es lo primero que le pasa a los hombres? Les crecen los cojones.
Porque a las mujeres lo primero que se le notan son los pezones, ¿vale? Bien, detrás de los cojones, ¿qué van? Te crece el pene, te llenas de pelitos o te crece el glandecito. Tú escoges esas tres opciones, ¿vale? Tú piensa más o menos qué es lo que puede pasar. Estoy hablando de un niño de aproximadamente 12 años. La pirolilla es lo último que crece, ¿vale? Y de lo último que crece es el glandecillo, ¿vale? ¿Entendido? ¿Qué? El 3. ¿Seguro? ¿Fue lo último que te pasó a ti? Porque esto lo tenéis que comparar con vosotros mismos. La mejor manera. A ver, la primera creo que va a ser un poquito antes, ¿vale? La descartamos. La cuarta, a mí la protuberancia mamaria, con curvitas, por lo que la experiencia que tengo yo, a lo mejor no. Así que entre la 2 y la 3, apuesta, porque el estadio 5 es el último. A ver, ¿qué es lo que califica el último estadio? El mato grosso, que tienen pelitos por todos los lados, alguna vez en sitios inadecuados, ¿vale? Porque aunque yo no lo he visto personalmente, no conozco ningún caso, hay gente que tiene toda la parte interna de los muslos llena de pelos, ¿entiendes? Yo no lo he visto en ningún lado, pero el otro día en una clase me dicen, pero sí es frecuente, por eso nos depilamos. Y dije, pues debe ser que yo nunca tuve el mato grosso cerca, ¿vale? Bien. Lo normal. 70 y 80 puede ser normal, pero es un poquito baja. ¿Vale? ...30 segundos, ¿vale? Pierden agua, ¿vale? Parte de ese agua aparece como forma de meconio, pero el riñón de un recién nacido no es capaz de concentrar. Por lo tanto, en cuanto le metes una solución hipertónica como es la leche maternizada, empieza a mear y pierde peso como una vaca, ¿vale? Aunque la anterior, Chema, la fricción fuerte nunca, ¿tú crees que tenías de vermes? ¿Dónde pone fricción fuerte? De forma vigorosa. De forma vigorosa. Se le secará, no por fricción, ¿vale? No lo vas a hacer. Sí, ¿Entendido? da un poco más bien. Puede ser interpretable, pero si no te pone fricción, no hay fricción, ¿vale? Las preguntas de examen. Si no te dice el farmacéutico cierra la verja, ¿vale? Nunca respondes, es el dueño de la farmacia. ¿Entiendes? No, yo interpreto con fricción. Interpretamos a veces. Y ese es el gran riesgo, que lo que significa para mí una cosa, para ti significa otra, el afrontamiento. ¿Entiendes? Vigoroso, siempre vigoroso. ¿Perdón? No contesté. Ah, entendí la 1. No. Voy a hacer la 3. ¿El? La 3. Abandono emocional es negligencia. ¿Vale? Maltrato emocional, que sale repetida, hay que cambiarlo. Maltrato emocional es insultarlo, no dejarlo.
Abandono es pasar de él. Es decir, lo que hizo esta mujer que decidió suicidarse con los 4 niños es abandono físico y emocional, porque pasa de su realidad. Ella estaba muy deprimida y decidió dejarse. No tenía responsabilidades detrás. Tiene cojones, desde mi punto de vista. Un niño que el colegio ve que no está atendido, que ya tiene que tomar medidas para... Porque, por ejemplo, que se pone mal, los padres no vienen a buscarlo, que tienen que incluso amenazar... En el momento que no vienen a buscarlo por es abandono físico. Vale, y ahí el colegio no tiene que tomar medidas. Medidas no tiene que comunicarlo al departamento de atención social de su ayuntamiento. ¿Vale? Pero ¿Eso qué se llamaría? ¿Sería qué? ¿Negligencia? normalmente es abandono físico. Pero si es también el aspecto de que no tiene el tratamiento que el niño debería tener... Abandono físico. Dejas de cubrir sus necesidades físicas. Físicas y de salud... Es lo mismo, es el abandono de su cuerpo. Vale, Puede combinarse con un abandono emocional o con un maltrato. El maltrato es tú le estás pegando. ¿Entiendes? Lo que mucha gente llama maltrato pasivo. Yo te castigo sin hacer nada. Yo dejo de atender tus necesidades físicas de abrigo, de alimento, de protección, abandono físico. ¿Entiendes? Pero cuando dejo de atenderte emocionalmente, eso se llama negligencia. ¿Vale? ¿La canilla? ¿Vale? Es la complementaria de la anterior. ¿Vale? ¿Está claro? Efectivamente, no te dice si es para arriba o para abajo. ¿Entendido? Pondría 4. ¿Pondrías bien? No son excepcionales. No son las infecciones más frecuentes, porque el recién nacido tiene un pequeño problema que se expresa globalmente. ¿Vale? Y el niño un poquito más mayor, hay una variante de neumonía que les llamamos bronquiolitis, que no es una neumonía pura, porque no suele afectar al alveolo, pero que es más frecuente de lo normal. Por debajo de los 5 años, las neumonías normalmente son de carácter atípico. No tienen los síntomas típicos de la neumonía de mayores, pero pueden tener todas las neumonías que tiene el adulto. ¿Vale? ¿Vale? La asfixia puede condicionarte un problema hepático por falta de oxígeno y por lo tanto no conjugas bien. La
convulsión neonatal no provoca ictericia. ¿Vale? La fototerapia no se puede utilizar cuando la causa de la hiperbilirrubinemia es una enfermedad hepática, porque entonces produce el síndrome del niño, ¿cómo se llama? El niño gris, no, el niño amarillo, o no, rojo, o ¿cómo? Bronceados. ¿Entiendes? Lo que harías es generar un pigmento muy, muy, muy difícil de quitar posteriormente. ¿Vale? La 3. La muñeca. ¿Vale? Buscamos los índices de osificación de los huesos del carpo y del el hueso sesamoideo del pulgar, que normalmente aparece a los 17 años de edad. ¿Vale? La 2. Las neumonías atípicas no tienen datos de consolidación. ¿Vale? La 1. Si tú tuvieras una disminución de las proteínas de sangre de albúmina por una desnutrición o por un problema de tipo hepático, automáticamente los niveles normales de bilirrubina serían tóxicos. ¿Entiendes? Porque solo entran en el cerebro las partes libres de la bilirrubina indirecta. ¿Vale? La administración de fenobarbital. No, eso se utiliza, los corticoides. El fenobarbital es un inductor enzimático hepático. Entonces, sobre todo en niños con mucha prematuridad, intentamos madurar el hígado para que se produzca una mayor conjugación. ¿Vale? And the last one. ¿Vale? Recordar que la fibrosis quística se caracteriza porque meto a Juanito en la piscina, porque tiene mucho cloro en la piel. ¿Vale?